Pues bueno, Mr. Tigro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por abrirnos por las puertas de tu conocimiento y tu experiencia. Y pues gracias aquí, de parte de todo Estado Estable, muchísimas gracias. Y pues todos sean bienvenidos. El día de hoy tenemos a Mr. Tigro. Y me gustaría leer un poquito de su semblanza y pues a darle, ¿vale? Entonces, hay personas que no solo comparten conocimiento, sino que también cambian la manera de cómo vemos las cosas. Y hoy tenemos el gusto de escuchar a alguien así, al maestro Rubén Jesús Jiménez Ríos, alias en Facebook y para toda la comunidad, Mr. Tigro. Rubén Jesús Jiménez Ríos es un psicólogo mexicano especializado en el análisis experimental de la conducta. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias del Comportamiento, en opción del análisis de la conducta, en la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Ciencias del Comportamiento por la misma institución, grado obtenido en el año de 2024, y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2021. Su labor investigativa se centra en el estudio de los mecanismos psicológicos del comportamiento adaptativo en condiciones de laboratorio y de campo en animales no humanos, como también en humanos. Particularmente, sus líneas de investigación giran en torno en sistemas conductuales defensivos y control aversivo, agresión inducida por frustración y fenómenos de recurrencia conductual, vinculación de la conducta experimental con problemas clínicos de ansiedad, agresión y pánico en la clínica animal y seguimiento de reglas basado en una visión molar y escalar. ¿Qué más? En el ámbito Es, de la producción académica, ha retribuido con publicaciones ah, sobre la biopsicología de la defensa antidepredación y revisiones analítico-conductuales sobre el racismo y el prejuicio en revistas latinoamericanas. Asimismo, ha sido un ponente constante en foros de alto nivel, incluyendo el Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, el Seminario Internacional sobre Comportamiento y Aplicaciones y encuentros internacionales como el del SABEC en España. Sus presentaciones han abordado temas complejos como la evitación deficiente en ratas, los efectos de la tasa de reforzamiento en humanos y el enriquecimiento ambiental para perros de compañía. Su experiencia profesional combina la docencia universitaria y la práctica clínica animal. Se ha desempeñado como profesor de psicología en la Universidad Peruana de los Andes, donde diseñó planes de estudio basados en evidencia. Como profesor particular online, imparte formación avanzada en análisis cuantitativo de la conducta utilizando simuladores de modelos matemáticos. Además, posee una sólida trayectoria como entrenador canino, destacando su paso por Petco México, donde desarrolló programas de obediencia avanzada y planes de modificación de conducta para comportamientos problemáticos. Esta faceta técnica se complementa con la impartición de talleres especializados sobre principios de la conducta en perros de intervención y técnicas de registro y análisis conductual en congresos nacionales. Y bueno, me podría seguir con su currículum, pero pues si nos llevaríamos toda la hora, ¿verdad? Muchísimas gracias, Tilo, por aceptar la invitación y por parte de todos. al contrario, Entonces, según yo les envié el que evitaba la paja. no, de hecho, dice paja buena. No, está bien. No sé, ¿te gustaría proyectar y darle comienzo? Vale, claro que sí. Entonces, permíteme un segundo y en lo que voy compartiendo pantalla, pues agradezco mucho la invitación a todo el equipo de Estado Estable. La verdad, es un gusto volver a coincidir con ustedes, chicos. Para la gente que nos está viendo, tuve la oportunidad de compartir espacio con los chicos de todo el team de Estado Estable en un seminario que tuvimos en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala el año pasado, donde estuvimos revisando artículos clásicos experimentales del análisis de la conducta. Y la verdad, a mí me sorprendió muchísimo porque ese seminario estaba pensado, como la mayoría de los seminarios que se hacen en Iztacala, para la gente de Iztacala. Y chistosamente, el 90% diría yo, o tal vez un poquito más de participantes en el seminario, fueron de otras universidades, que a mí la verdad fue, incluso universidades que no eran de la UNAM, o bueno, facultades que no eran de la UNAM. A mí la verdad eso me sorprendió gratamente y pues qué bueno que a partir de lo que se hizo en ese seminario pudieron surgir algunas iniciativas como el proyecto que ahorita maneja, chicos.
Bueno, y aunque tú no lo sabes, Tigro, pero tú y el doctor David son nuestros padrinos, aunque no lo sepa. No, pues, un honor, chica, la verdad, también me genera risa, no, o sea, no de burla ni nada, sino como de, ah, qué bonito. Vale, pues vamos, vamos a comenzar. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a todo el equipo por la invitación, porque en esta conmemoración del Día del Psicólogo Mexicano, voy a hablarles acerca de un tema que a mí la verdad me ha fascinado por mucho tiempo. Esta fue una de las razones que irónicamente, esta fue una de las razones que irónicamente me alejó un poco de la práctica aplicada. Ya veremos a qué nos referimos con eso. Pero esto que les voy a platicar el día de hoy básicamente tiene que ver con lo que fue mi sustento para ganarme el pan de cada día por algunos años. Y que chistosamente lo que aprendí en la licenciatura fue muy grato y fue muy beneficioso para poder conseguirlo. De lo que les voy a estar hablando el día de hoy tiene que ver con el papel del psicólogo en el trabajo de la conducta socialmente relevante en animales. Ojo, las personas que ya me conocen saben que actualmente desarrollo estudios de posgrado en modelos animales para estudiar algunos fenómenos de interés conductual. Sin embargo, de lo que les voy a hablar el día de hoy no tiene nada que ver con eso. O sea, no vamos a utilizar a los animales para poder develar los mecanismos de los cuales algunos fenómenos son función. Más bien, de lo que les voy a hablar el día de hoy tiene que ver de cómo podemos utilizar ese conocimiento que se ha derivado de la práctica básica, cómo lo podemos utilizar en el campo aplicado. Es decir, cómo podemos intervenir para poder mejorar, en este caso, la vida de algunos animales. Esta presentación que les voy a hacer es la versión light de una presentación un poco más extensa y que la quiero acomodar a un tópico particular. Ya llegaremos a eso. Nada, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Rubén Jesús. Me pueden llamar Tigro, no hay ningún problema. Soy divulgador en la página de Psicologízate en Casa. Estudio en el Centro de Estudios e Investigaciones de Comportamiento de la UDG y pertenezco a, así como de familia divorciada, a dos laboratorios. Uno al Laboratorio de Procesos Conductuales y Modelos Animales del CEIC y al Laboratorio de Análisis de Conducta de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala con el doctor David. Vale, pues vamos a iniciar. Ahora sí. Lo primero es responder una pregunta peculiar, interesante, desde preguntarnos a qué se dedican los psicólogos actualmente. Yo voy a hacer un disclaimer desde este momento y voy a decir que cuando haga referencia a psicólogos, me voy a estar refiriendo a psicólogos conductuales. No porque los demás psicólogos de otras tradiciones no tengan cosas interesantes que aportar ni nada por el estilo, más bien me quiero acotar a los de nuestro gremio más cercano, a los conductuales. Y a partir de, ya dicho eso, a partir de indicar en qué trabajan los psicólogos conductuales, voy a tratar de convencerlos de, o al menos picar la curiosidad de por qué sería interesante trabajar con animales, ¿vale? Primero, quiero que nos posicionemos desde el área en el cual les voy a estar hablando, que es el análisis conductual aplicado. ¿Qué vamos a entender por análisis conductual aplicado, análisis aplicado de conducta, Applied Behavioral Analysis, etcétera? Básicamente, aquella ciencia en la cual las tácticas derivadas de los principios de la conducta son aplicadas sistemáticamente para mejorar el comportamiento socialmente significativo y en la cual la experimentación es usada para identificar las variables responsables para el cambio conductual. Quiero que presten atención que en ningún momento de esta definición se hace alusión única y exclusivamente
a los seres humanos. Como muchos colegas, incluso colegas del gremio conductual, tratan a veces de dar a entender de que todo lo que hacemos sirve para, de alguna u otra manera, mejorar únicamente el comportamiento de los seres humanos. Y si trabajamos con animales, lo hacemos con la finalidad última de caer o volver a regresar a los humanos. No necesariamente, mientras haya organismos que se comporten y que haya un ámbito social en el cual su comportamiento sea significativo, el análisis conductual aplicado puede entrar por esa vía. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, con datos de la Junta de Analistas de la Conducta de Estados Unidos, es muy notorio que la gran mayoría de los analistas de la conducta no se dedican ni de lejos al trabajo con animales. Se dedican principalmente al trabajo relacionado con el espectro autista. Ojo, estos datos son de los analistas de la conducta certificados por la Junta Americana, que recae el nombramiento de muchos países, pero que mayoritariamente se concentra en Estados Unidos esta base de datos. Podrán ver que hay muchísimas aplicaciones, no solo para lo que podríamos denominar como educación especial en México. Hay desde psicología organizacional, educativa, cuestiones de rehabilitación, por ejemplo, de lesiones en el cerebro, la pediatría conductual, etcétera. Lo que sí es interesante es que son dos puntos interesantes en esta gráfica. El primero es que, uno, no se menciona ni por lejos el trabajo con los animales, y dos, la mayoría del trabajo está centrado en un tipo de problemática social. ¿Sí? Y eso lo han señalado varios autores. Yo les recomendaría, si tienen la oportunidad, de revisar estos dos trabajos. El primero de Alan Pauling, Looking to the Future, Will Behavioral Analysis Survive and Prosper? Y Don't Wait the Dog, Extending the Reach of Applied Behavioral Analysis, donde en ambos trabajos se critica, uno, como la limitación que han tenido los analistas de la conducta en términos de centrarse en un tipo particular de población y en una serie de particulares de problemas. Lo que invitan estos artículos es de expandan la caja, expandan el dominio. Y uno de ellos tiene que ver con el trabajo con animales. Ahora bien, el trabajo con animales tampoco es como algo novedoso dentro del área del análisis de la conducta. No sé si ustedes sepan, pero si no, ahí les aviento el dato, que Skinner, el buen Burroughs Frederick Skinner, inventó el entrenamiento con clicker. A pesar de que este entrenamiento se lo atribuyen a otros personajes como a Karen Pryor, Ian Dunbar, etcétera, personajes que están dentro del área de la medicina veterinaria o de la biología, etc. Skinner fue al menos, si no el primero, uno de los primeros en poder mostrar esta forma para entrenar animales. Y esto lo mostró en 1951. En 1951, en un artículo que se denominó Cómo enseñarle a los animales. En ese artículo introdujo los conceptos de reforzamiento condicionado y el moldeamiento como herramientas para el entrenamiento animal. Ojo, eso ya se había trabajado en otros trabajos, estos conceptos, aquí los trajo para el entrenamiento animal y creó el método. Ojo, él no le llamó clicker, pero introdujo la lógica del clicker. Vean esta imagen, emparejo un sonidito, y vean lo que tienen este personaje en su mano, que hace clic, lo emparejo con la entrega de la comida cuando se emitió un comportamiento esperado. Es lo que nosotros le atribuyen a los veterinarios. Que, ojo, nada en contra de los veterinarios, yo los quiero mucho, a mí me encanta trabajar con veterinarios, pero a veces se les suele atribuir mucho a ellos cuando en realidad quien hizo la chamba fueron los psicólogos.
historia real, y tengo demasiadas evidencias como para sustentar eso. Ahora, este, este relato que les traigo es bien interesante porque en la época, piénsense, sitúense en 1950. En esa época, el entrenamiento animal estaba netamente constituido de lo que hoy denominamos entrenamiento tradicional. Es decir, entrenamos a los animales a base de madrazos. Por ejemplo, ¿cómo le enseñamos a un perro a sentarse? ¿Cómo se le enseñaba en esa época? Muy sencillo. Lo estrangulamos hasta que se siente. Y cuando se sienta, lo liberamos. Esa era la forma en cómo se entrenaba en 1950. Skinner en este artículo, el de How to Teach Animals, mostró un método para entrenar animales sin tocarlos. Sin tocarlos. Para la época eso fue, nada, espérate, espérate. Este vato es ese profesor de Harvard, nos está tomando el pelo. O sea, solo cree que porque tiene como un cierto halo de autoridad en la academia, cree que puede decir sus babosadas. Para eso, para mostrar que Skinner estaba en un error, hubo un periodista, Joseph Roddy, de la revista Look, que visitó a Skinner en Harvard y lo retó a demostrar el método que había puesto en su artículo. Trabajaron con un perro, el perro era un dálmata, se llamaba Agnes, y utilizaron como reforzador condicional el sonido de flash de la cámara fotográfica que llevó Roddy. Ya hicieron de los emparejamientos por condicionamiento pavloviano al inicio y después, ahora, vamos a entrenar este comportamiento. ¿Qué comportamiento era? ¿Ven estas franjas que están pegadas en la pared, en la imagen, que están ahí en la pared? El comportamiento era que el perro saltara y que alcanzara la última franja. Y el reto era que no lo podían tocar. Piensen cómo ustedes lo harían, así como, ah, chinga, ¿cómo yo podía entrenar a un perro sin tocarlo a que brinque? Lo que están viendo en las imágenes es la secuencia del entrenamiento, o sea, cómo fue avanzando, cómo al inicio Skinner fue reforzando que el perrito, en este caso Agnes, se acercara a la pared, cómo empezara a levantar la cabeza para ver las líneas, cómo empezaba a levantarse tantito hasta el punto en que empezó a levantar las patas y terminando con el brinco de Agnes. Y noten que las imágenes tienen leyendas de minutos. Skinner logró hacer esto en 20 minutos. No conforme con esto, Skinner dijo, y para que vean que es el método y no soy yo, tráiganme a Charles Fester. Fester era uno de sus estudiantes no, según yo no era de doctorado, era estudiante postdoctoral. Pero el punto es que estaba estudiando en ese momento con Skinner. Y va. ¿Cuál es el comportamiento que vamos a hacer? Va a ser que este Agnes pueda abrir un cubo de basura, presionando un pedalcito. Y la misma secuencia. Fester fue reforzando los acercamientos al cubo de basura, posteriormente las interacciones que tenía Agnes con el cubo de basura, y al final fue solo reforzó que tocara el pedal del cubo de basura hasta que logró abrirlo. Y misma dinámica, en 20 minutos, comportamiento que se había alcanzado. Que esto para la época, dice Joseph Roddy, o sea, Roddy, que fue sorprendente, que fue de wow, 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 wow. Estas personas saben cosas. Ahí hay dos puntos interesantes. El primer punto es que un entrenador en el año 2000, como que recontando la anécdota, decía de que, bueno, Skinner, nadie puede dudar de que pues, era el maestro del moldeamiento por aproximaciones sucesivas, pero también dice que tuvo suerte de que le tocó un dálmata, que por predisposición genética pueden brincar, o sea, son como un poquito más explorativos. Él decía de, no, imagínate que le hubiera tocado un Shih Tzu, o le hubiera tocado un Pomeranian. No, pues, pobre Skinner, ahí quedaba al descubierto. El segundo caso es que este tipo de actividades, por ejemplo, yo las suelo implementar cuando doy clases sobre moldeamiento con clicker.
si, no creo que pase, no creo que esté, pero si alguna de las personas que formé como entrenadores estuviera viendo esta presentación, puede dar fe y legalidad de que uno de los ejercicios que, con lo que teníamos para ir avanzando en su formación era de, ok, ya que cargamos el clicker, es decir, que ya se generó la relación de reforzador condicionado, el siguiente ejercicio que le vas a enseñar al perro es a que se acueste y dé una vuelta, que ruede, pero no te vas a mover, vas a estar sentado o sentada en una silla, vas a estar con las manos en las piernas, no puedes hablarle al perro, no puedes guiarlo ni nada, únicamente vas a usar el clicker y tienes que echarlo y tienes que hacer que se dé una vuelta. Suena complicado, pero no es imposible. Todos consiguieron hacerlo en diferentes tiempos, eso sí. Había personas que se tardaron como 4 días. Hay personas que se tardaron como, ponle 50 minutos. Mi récord personal es de 12 minutos, pero ahí sí había mucho apoyo del perro. O sea, el perro ya se echaba de entrada. Pero bueno, ahora, esto que mostraba Skinner iluminó a mucha gente y algunos de los que iluminó de buena manera fue al matrimonio Breland. El matrimonio Breland, siempre se me van sus nombres, perdónenme la vida, yo soy pésimo con los nombres, pero el matrimonio Breland fueron estudiantes de doctorado de Skinner cuando Skinner daba clases en la Universidad de Minnesota. De hecho, ellos le ayudaron en el proyecto Pelícano, en el proyecto Orcón, el de las palomas kamikazes. Ellos le fueron sus asistentes durante ese proyecto y se maravillaron tanto del poder del análisis del comportamiento para modificar conducta animal que, guáchense esto, o sea, piensa esto, esto visualícenlo. Abandonaron el doctorado con Skinner para abrir su propia empresa de entrenamiento animal. Ahí les pongo algunas fotillos del matrimonio Breland. La primera foto es del matrimonio cuando estaban en su prime. La segunda foto es del esposo Breland con Skinner durante el proyecto Orcón. Y la tercera foto es de María, creo que se llama María Breland, en una exposición donde se mostraban cómo eran los equipos que utilizaban las palomas durante el proyecto Pelícano. Ahora, ellos abandonaron Skinner para formar su propia empresa de adiestramiento y ganaron tanto dinero que abrieron un zoológico pequeño, eso sí, el famoso IQ Zoo. Ese fue inaugurado en 1955 en Arkansas, llegó a emplear a más de 40 personas y albergó a más de 150 especies de animales. Y entre los clientes que tenía este zoológico, pues eran parques temáticos, parques acuáticos, el mismo ejército de los Estados Unidos y grandes empresas nacionales, porque recuerden que en 1950 los efectos especiales pues eran nulos, o sea, en el sentido por ejemplo, los efectos que se podían hacer por computadora claramente eran nulos. Y si queríamos que un animalito hiciera una gracia para un comercial, pues teníamos que entrenar al animalito para que hiciera la gracia para el comercial. Este zoológico también sirvió como un centro de aprendizaje para los estudiantes, la gente de los posgrados, no solo de psicología, sino de todos los que trabajaran con animales, podían ir al zoológico para poder hacer investigaciones. Aquí les traigo dos imágenes del zoológico. Una es un video. En este video, esta gallina está jugando béisbol. Que eso es bien interesante como dato curioso. A partir del trabajo que hicieron los Breland, ellos descubrieron un fenómeno que a la postre se conoció como misbehavior, mala conducta, o deriva instintiva, donde mostraban cómo los patrones de comportamiento típico de la especie interactuaban a veces de mala manera con los patrones ontogenéticos que se iban desarrollando en la vida particular de cada animal. Ahora, la segunda imagen es de Skinner en ese zoológico jugando gato contra una paloma. No creo si era una paloma o una gallina.
pero jugó gato y sorpresa, la paloma gallina le ganó. Ahora, un tercer elemento que me gustaría mencionar antes de ir al núcleo de la charla es el papel que tuvo la recién fallecida Karen Pryor en que el análisis de la conducta pudiera irse al mainstream del entrenamiento. Porque, ojo, el matrimonio Breland, sobre todo cuando el esposo Breland murió, María Breland se volvió a casar con otro personaje que se me acaba de ir el nombre, y ellos expandieron un poco más el, el trabajo de formación de gente que le interesaba trabajar con animales. Pero antes de eso, ellos eran muy celosos de su trabajo y pues era a modo de secreto profesional. Ahora, este, Karen Pryor, por el contrario, fue quien movió lo que se sabía del análisis de la conducta, lo puso en el ojo público, o sea, el ojo de los entrenadores, de la gente que no era formada en psicología, no era formada a veces en ninguna disciplina, y les llevó estos nuestros conocimientos que se fueron desarrollando por mucho tiempo. Hay un bonito libro que tiene traducción al español que yo encarecidamente les sugiero que lean, porque sirve tanto si quieren aprender cómo entrenar animales o cómo entrarle a la psicología conductual. A mí me gusta mucho este libro que se llama Don't Shoot the Dog, el nuevo arte de enseñanza y entrenamiento, que ese libro tiene no sé cuántas reediciones y les va a mostrar los principios de la conducta de una manera amena, divertida. De hecho, los propios analistas de la conducta, reconocieron el labor que estaba desarrollando Karen Pryor, con reseñas, le invitaban a congresos de análisis de la conducta. Tengo entendido que Karen Pryor conocía a Skinner y Skinner le gustó su trabajo en términos de, pues estás dando a conocer lo que nosotros hacemos, etcétera. Ahora, con base en eso, podemos dejar claro de que el análisis de la conducta nunca se ha separado del trabajo con animales. Y es tan patente esa relación de más de medio siglo que uno de los ámbitos donde más evidente se ve eh, los, los beneficios o se ve eh, volcada la lógica del análisis de conducta es en la rehabilitación conductual. Si ustedes platican con veterinarios, platican con biólogos, platican con personas que se dediquen a la rehabilitación conductual, si ustedes son psicólogos conductuales y siempre acercándose desde la humildad, van a poder dar cuenta que pueden comunicarse con esas personas en la inmensa mayoría de los casos cuando hablan de rehabilitación conductual, porque esas personas les van a hablar de reforzadores, les van a hablar de castigos, les van a hablar de control de estímulos, de desensibilización sistemática, contracondicionamiento, les van a hablar acerca de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, etcétera. ¿Por qué? Porque la rehabilitación conductual bebe encarecidamente en un 95%, me atrevería a decir, de lo que los psicólogos han hecho e hicieron por muchas décadas. Ahora, antes de avanzar, nos podríamos preguntar, y bueno, ¿y qué es eso de la rehabilitación conductual? Porque se puede entender de dos formas. Uno, como un tipo de rehabilitación fisiológica, como cuando vengo de una lesión y para poder echar de nuevo a andar la parte del cuerpo que se lesionó, voy a a tomar rehabilitación. De ahí nosotros no estamos hablando. Estamos hablando más bien de esos procesos sistemáticos de modificación de comportamientos problema, lo voy a poner así entre comillas, problema. Por ejemplo, lo que se conoce como ansiedad y principalmente ansiedad por separación,
la agresividad en sus diferentes vertientes, desde la agresividad hacia perros de forma reactiva, la agresión por recursos, la agresión territorial, etcétera, la agresión por miedo, por ejemplo. Y lo que la mayoría de la gente reporta, los comportamientos destructivos. De, por ejemplo, cuando ustedes ven esos videos en TikTok bien graciosos de que la gente entra a la casa y sopas, todo está destruido y ven un husky ahí en un sillón viéndolos. Ahora, este tipo de intervenciones tienen el objetivo de mejorar el bienestar del animal y su adaptación al entorno social y doméstico. Ese va a ser el foco de toda intervención en rehabilitación conductual. Y estas están básicamente ancladas en 5 puntos. La evaluación, la implementación de las técnicas de modificación de conducta, el monitoreo, el reajuste de tratamiento y la generalización. Hablaremos de eso. La evaluación. En la evaluación, nosotros solemos, cuando lo hacemos desde una perspectiva analítico-conductual, basarnos en dos tipos de evaluación: evaluación directa y evaluación indirecta. Evaluación indirecta es cuando utilizamos cuestionarios de cribaje, cuando usamos entrevistas semiestructuradas sobre todo entrevistas semiestructuradas, con la intención de identificar qué es lo que puede estar controlando el comportamiento que se denomina problema. Es indirecta esa evaluación porque no vemos el comportamiento, nos basamos en lo que nos dicen las personas. La evaluación directa, por el contrario, es cuando podemos ver el comportamiento, ya sea a modo de un registro de video, ya sea que tenemos la oportunidad de nosotros observar el comportamiento o ya sea que podemos utilizar un análisis funcional, que hablaré de eso un poquito más adelante. Sea como sea, la evaluación con con las herramientas que se han desarrollado desde el análisis de conducta, es decir, no solo veo por ver, tengo mis métodos de registro, mis registros de ocurrencia continua, los diferentes métodos para hacerlo, si son evaluación de frecuencia, por porcentajes, por intervalos. Que ojo, ahorita no vale tanto el punto, porque eso ya es una profundización que podemos hacer en otro momento. El punto es que a partir de la evaluación nosotros podemos conceptualizar qué está pasando, por qué los comportamientos problema están ocurriendo, qué los mantiene, en qué circunstancias ocurren, por cuánto tiempo, con qué parámetros están ocurriendo, y a partir de ahí podemos derivar técnicas de modificación de conducta que vamos a implementar para ese cambio, para generar un cambio conductual. Algo que nos diferencia mucho, por ejemplo, de otros profesionales, por no decir nombres, en esta área, es que una buena intervención conductual siempre va a estar centrada en el registro continuo del comportamiento. Ahí nosotros lo vamos a referir como el monitoreo. Ver si de sesión a sesión ha habido cambios y esos cambios evaluarlos a partir de los registros que le pedimos a las personas que hagan o que nosotros estemos realizando para poder dar cuenta con datos de lo que estamos haciendo está funcionando o que lo que estamos haciendo no está funcionando. Una intervención analítico-conductual se va a caracterizar en que no cree en el yo creo queísmo. El yo creo queísmo es esa filosofía en la cual yo creo que va bien el perro, yo creo que va bien el gato, yo creo que eso para otros profesionales puede servir, para nosotros no. Con base en lo que vamos viendo en nuestras intervenciones, podemos hacer reajustes a nuestros tratamientos en caso de que se requieran o en caso de que sean aquí ya muy perfectos, podemos ir y que se cumplan los objetivos, podemos ir a las fases de generalización para que esos comportamientos que estamos promoviendo puedan ocurrir en contextos que sean relevantes para los perros, los gatos o el animal con el que estén trabajando. Ojo, claramente lo que acabo de decir es una sobresimplificación de es una sobresimplificación de un proceso de tratamiento. Lo que quiero traer a colación es lo siguiente. En todo esto,
cómo el análisis de conducta puede, puede ayudar. Porque eso Porque eso que hace, eso que acabo de describirles, lo suelen hacer la mayoría de los profesionales. ¿Qué nos diferencia de ellos? Y que puede hacer que las intervenciones analítico-conductuales sean más beneficiosas. Tres puntos importantes. La primera es que estas intervenciones van a estar basadas en principios legales sobre el comportamiento, es decir, principios que han sido demostrados una y otra y otra y otra vez en condiciones de laboratorio, en condiciones aplicadas. Tenemos registros a través de muchas publicaciones científicas de de su robustez. Y lo interesante de esto es que aún así, cada día sí seguimos aprendiendo de eso. Por ejemplo, hoy está muy en boga en la área de estudios de la recurrencia conductual, es decir, ya vimos los mecanismos, ya sabemos sobre los mecanismos bajo los cuales el comportamiento cambia. Ahora vamos a seguir investigando sobre los mecanismos por los cuales los comportamientos que dejaron de ocurrir reaparecen, regresan. Que ahí pueden ver la renovación contextual, el resurgimiento, el restablecimiento, la recuperación espontánea, etcétera. Pero bueno, lo que nosotros aplicamos está basado en aspectos que han sido comprobados en múltiples ocasiones. Lo segundo es que las intervenciones analítico-conductuales se caracterizan porque a esta gente le gusta medir, le gusta estar registrando cosas para poder ver que el cambio de comportamiento está ocurriendo efectivamente. Y la mejor forma para demostrar cambio en el comportamiento es a través de los diseños de caso único. Seguramente estarán familiarizados con ellos. Los diseños de reversibles, los diseños de línea base múltiple entre conductas, entre escenarios, entre sujetos, los diseños alternantes o de multielementos, o los diseños de tratamiento cambiante, etcétera. Todos estos diseños permiten a nivel individual observar cómo el comportamiento cambia por nuestra intervención y no por otros aspectos. De hecho, yo les sugiero que puedan revisar este trabajo en particular, aplicando la metodología analítico-conductual a la ciencia y práctica del enriquecimiento ambiental en zoológicos y acuarios para que vean cómo de beneficiosos pueden ser este tipo de diseños. Y un elemento bien particular que es como el sello de la casa de los analistas de la conducta, es el conocidísimo análisis funcional. Que ojo, en Latinoamérica, alguna vez en las semanas recientes estuve platicando con unos colegas acerca de que en Latinoamérica pasa algo bien curioso. El término análisis funcional en Latinoamérica se ha tergiversado y se ha utilizado para referir a lo que en las prácticas anglosajonas se conoce como evaluación funcional. Por ejemplo, si ustedes han revisado el libro de la doctora Frochan sobre análisis funcional, si a ustedes, a alguna persona anglosajona, se lo comentan, estas personas, analistas de la conducta, les dirán que eso no es un análisis funcional. Más bien, eso es una evaluación funcional. Y es una evaluación funcional por el simple y sencillo hecho de que nosotros no alteramos el ambiente para probar funciones. Simplemente recopilamos información, eso sí, bajo los lentes conductistas, para crear hipótesis funcionales. Pero eso lo hacemos a través de lo que nos dicen las personas. El análisis funcional en la lengua anglosajona se ha reservado única y exclusivamente para aquellas circunstancias en las cuales nosotros podemos hacer cambios en el ambiente. Por ejemplo, probar directamente si ¿qué les digo? Si el brinco de ¿cómo se llama? De un perro se debe a que recibe un objeto, si recibe atención social, si termina que le estemos pidiendo algo.
Por ejemplo, en este trabajo de la maestra Dorey, que no me acuerdo si es doctora, creo que es maestra nada más, Nicole Dorey, ella muestra varios casos en los cuales ha utilizado el análisis funcional para identificar qué tipo de consecuencia está controlando el comportamiento. ¿Y cómo lo hacían? Por ejemplo, si yo sospecho que el comportamiento de brinco de un perro está mantenido porque yo le entrego cosas, o porque yo le doy atención, o porque cuando me brinca yo le dejo de hablar, o porque genera cierta sensación corporal por brincar. Si yo sospecho que puede ser por alguna de esas vías, pues puedo poner la prueba. Creo una situación en la cual entro a, por ejemplo, el consultorio o entro a la casa y veo si brinca el perro y le doy atención, si brinca el perro, le doy atención. En otra condición, si brinca el perro, le doy un tangible, le doy, por ejemplo, comida. Si brinca el perro en otra condición, le estoy hablando y cuando brinco el perro le dejo de hablar, por decir algo. Y podemos detectar con precisión qué es lo que controla ese comportamiento. Por ejemplo, en el caso de Pretzel, ese comportamiento de estarle brincando a su dueño estaba mantenido casi única y exclusivamente porque cuando le brincaba a su dueño le daba una cosita, le daba alimento a Pretzel. Estaba controlado por un tangible. Esto, por ejemplo, en agresión también lo solemos utilizar en la agresión por recursos, que podemos, si quieren, discutirlo después. Ahora, como no sabía cuánto tiempo iba a ocupar a esto, no me quise extender mucho más y quisiera ir terminando con lo siguiente. Aquí uno se podría preguntar, bueno, ok, ¿se suena chido todo lo que me estás diciendo? ¿Suena bien padre? Bueno, antes de ir eso, se me pasó esta diapositiva. Yo les recomendaría, si tienen la oportunidad, de que revisen este libro de la maestra Kelly Snyder, donde se muestra una metodología analítico-conductual para poder trabajar agresión. Ojo, digo que lo revisen, no que lo apliquen, porque si lo quieren aplicar, siempre deben estar bajo la supervisión de un experto, porque si no, pueden, cuando trabajan con agresión, está siempre el riesgo latente de lastimarse. Pero yo les sugiero que lean el libro para que vean el potencial de que se puede lograr para el cambio conductual. La técnica de CAT, Construction Aggression Treatment, que desarrolló Snyder y Rosales desde el 2008, 2009, ha servido para trabajar agresión en múltiples especies, en perros, en gatos, en aves, en hurones, en caballos. De hecho, hace 2 años salió publicado un artículo donde lo utilizaban para trabajar agresión en gorilas. Más para que vean. Ah, no sé si, oye, Kike, una pregunta, ¿cuánto vamos de tiempo? Pues vamos bien, vamos como 40 minutos, pero pues tienes el tiempo que gustes, ¿eh? Ah, ok, me hubieras dicho, les mostrado la presentación larga. Eh, voy a brincarme este video. Si tienen la curiosidad, yo les sugiero que busquen Constructional Aggression Treatment, CAT, en YouTube y van a ver sesiones de cómo se implementa las técnicas de este libro. Ahora bien, retomando lo que les quería decir, yo sé que ahorita algunas personas pudieran estar como de, ok, suena padre todo lo que me estás diciendo, pero ¿cómo yo, futuro profesional de la psicología, podría entrarle a estos terrenos? Porque a mí, en mi universidad, solo me enseñan a abrazar árboles. ¿Cómo le puedo entrar? Yo les sugeriría 3 puntos para entrarle. Primero, esto es cuando no hay recursos. O sea, cuando simplemente por más que se pueda, no existe la mínima posibilidad de trabajar con animales, pues utilicen algún simulador. El Sniffy o el CyberRat podrían ayudarles al inicio, para que vayan observando a un organismo comportarse en tiempo real. Ya eventualmente con el conocimiento que adquieran estas herramientas pueden brincar a otros espacios para ver el comportamiento en acción. Otras estrategias podrían ser las siguientes.
Por ejemplo, el doctor Charles Abramson, con sus estudiantes, ha diseñado una serie de trabajos y ejercicios bien interesantes para poder enseñar principios de aprendizaje utilizando insectos, utilizando lombrices, utilizando hormigas, utilizando abejas, utilizando arañas, utilizando, estos ya no son insectos, pero utilizando peces, utilizando serpientes, etcétera. Yo les sugeriría que leyeran ese artículo en particular, el uso de invertebrados y otros animales para demostrar principios del aprendizaje, actividades para desarrollar en laboratorio de la psicología comparada y biología conductual. Ese artículo reseña varias de las estrategias que ha utilizado para enseñar principios de aprendizaje cuando no hay ratas, cuando no hay palomas, para poder hacer prácticas. Esos experimentos son muy baratos, extremadamente baratos, y actualmente con el Arduino y todo eso es aún más barato hacerlo. Si, si no, podemos utilizar otra estrategia. En el Instituto Tecnológico de Georgia, eh, por mucho tiempo generaron un convenio con el Zoológico de Atlanta para que los estudiantes de psicología pudieran aprender condicionamiento operante en el zoológico. Es decir, que fueran a hacer ciertas prácticas, fueran a hacer registros conductuales, desarrollar etogramas y con algunas especies que sean que no representen un peligro para los estudiantes, pudieran hacer modificación de conducta. Yo les recomiendo que lean ese artículo y no está de más que se acerquen con algún profesor y ahí lo insistan, le piquen costilla para que pues, vea a preguntar. El no ya lo tenemos. Otra estrategia, que esta ya es más fantasiosa, pero a mí me gusta muchísimo, fue la que desarrolló la doctora Fleischer Greenberg en la Universidad de San Francisco. Ella es neurocientífica, curiosamente. Ella lo que hizo es que ya es una estrategia que llevan haciendo desde 2015, y es que eh, como se vincularon con un refugio local, y con ese refugio le hicieron la siguiente estrategia. La universidad prestó un espacio para que los estudiantes que tomaban el curso de principios de aprendizaje pudieran resguardar a los perros. La universidad ponía la comida, ponía el espacio, los estudiantes ponían la limpieza del lugar y ponían sacarlos a apreciar el cuidado. Y lo que hacían durante el semestre que tenían a los perros era enseñar esto que está en pantalla, con condicionamiento clásico y condicionamiento operante, a través de enseñarles trucos a los perros y enseñarles comportamientos buenos, comportamientos que están se me fue el nombre del buen ciudadano canino del American Kennel Club. ¿Y para qué hacen esto? Cuando terminaba el semestre, se había cumplido todo el currículum y los perros eran capaces de ejecutar todos los comportamientos del buen ciudadano canino. Los perros hacían su prueba. Cuando los perros hacían su prueba y les daban su certificado, este, ese certificado aumentaba las probabilidades de que los perros fueran adoptados, y las aumentaban drásticamente, casi al 100%, porque ese certificado decía o anunciaba de que los perros, por ejemplo, no se jalaban, se venían a la orden, se sentaban cuando se los pidieras. Yo les sugiero que busquen así en internet: los perros de refugio van a la universidad. Ese es un artículo que reseña el trabajo que ha hecho la doctora Fleischer Greenberg, y se van a conmover. Hay una parte donde a mí siempre que lo leo me hace llorar. Se van a conmover si lo leen. También, ¿qué les sugiero si están interesados en trabajar con animales? Acérquense a algunas asociaciones que están enfocadas en la conducta animal. Por ejemplo, si quieren una asociación que sea directamente analítico-conductual, busquen esta asociación en Facebook, Athlete Animal Behavior Special Interest Group, que es el grupo de interés especial de la BAI,
la Asociación, eh, la Asociación del Análisis la Asociación Internacional de Análisis de Conducta tiene muchos grupos especiales de muchos temas. Para los que quieren trabajar con animales, este es el grupo especial. En Facebook no son tan activos, pero pues, de vez en cuando hay una publicación interesante. Suelen organizar webinars muy interesantes. El último que hubo fue con el doctor Jesús Rosales para hablar acerca de CAT. Eh, Cuando son los eventos de la BAI, pues hacen sus reuniones para que pues, se junten. Ahí se pasan como las ofertas de trabajo, los tips y todo eso. Y hay asociaciones un poquito más generales. Yo les sugiero, por ejemplo, que se acerquen mucho a la IAABC. Esta, que es la última, es una asociación que tiene recursos muy interesantes. Es una asociación que también está en español y se enfocan principalmente en perros, gatos, caballos y aves. Ahí van a encontrar cosas muy locochonas. Y mata para animales marinos y también la ABMA para las personas que ya trabajan de manera profesional. O sea, esta o cualquier asociación que trabaje con animales, yo les sugeriría que se acerquen a ellas. Ahora sí, de manera resumida, y ese es un camino que podrían seguir para trabajar con animales. eh, A ver, espérenme solo un segundo. Ya voy, papá, ya voy. Perdón, el gatito. Ahora sí voy. Eh, ya para resumir, les voy a comentar 4 puntos de acción que pueden seguir si quieren trabajar con animales. Dado que en ninguna carrera de psicología van a ver una vía de práctica profesional que se enfoque en el trabajo con animales, nos toca pues buscarle por muchos lados. Y algo que han recomendado, de hecho, ha recomendado la gente del grupo de interés especial en análisis de la conducta aplicada a animales, es la siguiente vía de acción. La primera y más importante es de hacernos a la idea de que ninguna asociación va a buscar psicólogos, al menos en Latinoamérica, de momento. Entonces, si ustedes quieren obtener experiencia con la especie con la que les gustaría trabajar, toca iniciar desde abajo. Toca entrar, por ejemplo, de voluntariado a trabajar en refugios, zoológicos, acuarios, santuarios, etcétera. Varias personas que actualmente se desempeñan ya de forma profesional en el ámbito de trabajo animal iniciaron así. Por ejemplo, tengo un colega en Chile que él trabaja en un zoológico, es psicólogo, él trabaja en planes de modificación de conducta del zoológico de Buit, creo que lo pronuncié bien, Buit, y él sí, él entró limpiando heces de animales. Y ya estando dentro, les empezó a comentar a la gente fíjate, yo soy psicólogo, yo trabajo de estas cosas, yo sé estas cositas. Y le empezaron a dar como vía a ver, cambia el comportamiento de ese animal. Y toma, que lo modificaba. A ver, ahora de ese. Y toma, que lo modificaba también. Otros, o bueno, yo diría que la gran mayoría de personas que trabajan con animales que no sean perros, sus trabajos los han iniciado así, de modo de voluntariado. Porque bueno, uno se pone del lugar de la gente que maneja sus lugares de, bueno, pues un psicólogo, ¿qué va a hacer ahí? Segundo, involucrarse con grupos de investigación en comportamiento animal, incluso si esos grupos no son o de conductistas o incluso de psicólogos. Puede ser que en la universidad donde estén estudiando no haya ningún psicólogo que trabaje comportamiento animal, pero pueden tener la suerte de que si hay otras carreras que sí lo trabajen. Pueden acercarse a ellos. Créanme que la mayoría no les van a hacer jetas. Puede que se sorprendan de, bueno, un psicólogo, ¿qué? Ya cuando les platican, somos los que estudiamos el condicionamiento clásico y operante y todo, saben de esas cosas, pues cálense. Los van a recibir con gusto. Igual lo mismo, tengo varios colegas que participan en grupos de investigación que no son de psicología, pero que están enfocados en comportamiento animal. Tercero, que eso es algo un poco más
un poco más fácil de conseguir es juntarse con gente que ya esté trabajando en el campo aplicado. Y ese es el consejo que yo les digo de métanse a grupos que de trabajo con animales, ya sea de analistas de la conducta o ya sea de otras profesiones, métanse a grupos, ahí estén chismeando, hagan contactos para que empiecen también a desarrollar habilidades. Y el último, pues investigar, buscar libros, artículos, cursos, conferencias, webinars, seminarios, etcétera, sobre la especie que les interesaría trabajar. Créanme que hay muchísimos recursos, muchísimos, para que cuando vayan con la gente no estén en blanco, ¿vale? Y a modo de ejemplo, ya para terminar, siempre traigo a colación la organización por las contingencias de reforzamiento en animales, el Grupo Orca. El Grupo Orca que fue fundado por Edu Fernández, que se fundó a partir de una pregunta bien simple. ¿Qué fregados voy a hacer una vez que termine mi pinche posgrado? Porque a mí no me gusta trabajar con humanos. ¿Qué voy a hacer? No me veo siendo Godín, o sea, no me veo trabajando en conducta organizacional, no me veo trabajando en educación especial, y a mí me gustaría trabajar con animales. ¿Cómo le puedo hacer? Él se enteró que el doctor Jesús Rosales trabajaba algunas cositas con animales. Pues se acercó con él y empezaron a trabajar en algunos proyectos. De los primeros proyectos que trabajaron fue en hacer que una oveja dejara de ser agresiva cuando la fueran a cepillar, trabajar conducta agresiva en Doberman de una asociación cercana y proyectos pequeñitos que paulatinamente fueron creciendo en complejidad y que de esos proyectos empezó a salir gente bien interesante. Esta Nicole, la maestra Snyder, que es la de la última imagen, la primera persona, se me fue el nombre, los debo tener anotados. Si no mal es que tiene un nombre muy raro, un apellido muy, muy particular. Ahorita lo busco y se los hago llegar. Pero, perdón. Pero estas personas y muchas otras, a partir de ahí, vieron que era una posibilidad tangible, una posibilidad real, trabajar con animales. De hecho, el doctor Edu Fernández, el primerito de la foto, el que tiene una ave en la cabeza, es actualmente uno de las personas encargadas del área de bienestar animal de un zoológico de Australia. O sea, él es estadounidense, pero lo contrataron en Australia por su expertise en trabajo con zoológicos. La maestra Snyder, qué decir, ella inventó con el doctor Rosales uno de los métodos más efectivos para trabajar agresión. Y ahorita se la pasa dando vueltas por todo el mundo, dando seminarios de ese método. Y así muchos otros estudiantes lograron trabajar en conducta animal. Y bueno, muchas gracias. Mi contacto por si tienen alguna duda. No, muchísimas gracias, maestro Mr. Tigro. Estuvo increíble la ponencia del día de hoy. No sé, hay algunas preguntas en los comentarios, no sé si me gustaría responderlas. Claro que sí, adelante. ¿Sí? Aquí, a ver, no sé. Aaron. Sí. David Gajardo nos pregunta, Eso es la verdad. ¿cómo trabajan los casos cuando los perros presentan renovación, resurgencia, recuperación espontánea y restablecimiento en condiciones de excesos de ladridos o cualquier persona fuera de casa? Bueno, voy a reformular un poco la pregunta y antes que nada un saludo a David. Spoiler, David es el colega de que les hablaba que trabajaba en el zoológico o trabaja en el zoológico. Este, Y la pregunta podríamos decirla de la siguiente manera: ¿cómo evitar que haya recaída de los comportamientos que estamos trabajando, de los comportamientos problema que estamos trabajando? Lo que mencionó David de la resurgencia, la renovación, el restablecimiento y esas palabritas,
hace referencia a cuando los comportamientos que previamente habíamos logrado extinguir reaparecen. Esos nombres hacen referencia a diferentes condiciones de reaparición, pero todos tienen en común de que el comportamiento previamente extinguido reaparece. ¿Cómo podemos trabajar eso? La respuesta que me valió un título de psicología. Depende. ¿Y depende de qué? Por ejemplo, para evitar los fenómenos, para evitar o minimizar la renovación, lo que sabemos de práctica básica es el entrenamiento en múltiples contextos y el desvanecimiento de las condiciones de... se me fue el término. Vamos primero. El entrenamiento en múltiples contextos para la generalización. Un error típico que suelen hacer en el entrenamiento es modifico el comportamiento problema. Por ejemplo, en la clínica, el perro ya no presenta el comportamiento problema en dicho lugar, pero en la clínica no adquirió el comportamiento problema. ¿Dónde adquirió el comportamiento problema? Seguramente en la casa. ¿Cómo funciona la renovación en ese caso? Adquiere el comportamiento problema en contexto A, la casa. Extingo el comportamiento problema en contexto B, el consultorio o el parque o en donde sea que estén trabajando el problema, y regreso al contexto A. En el contexto A, como las claves contextuales nunca fueron alteradas, eso causa que el comportamiento pueda reaparecer. Y una vez que reaparece, es susceptible de que la fuente de reforzamiento vuelva a controlar el comportamiento. Por ejemplo, en el caso ya muy particular de ladrido, de entrada es trabajar con la mayor cantidad de objetos que puedan generar el ladrido. O sea, eso es como de cajón. Si el perro, por ejemplo, le ladra a las personas, es uno identificar a qué propiedad de las personas le ladra, si es a su altura, si es a una vestimenta, si es a una acción que realizan, si es a una distancia en la que están, etc. Una vez identificado cuál es la característica particular que controla el comportamiento del ladrido, pues trabajar en extinción con reforzamiento diferencial, por ejemplo. O ya sea reforzamiento diferencial positivo o reforzamiento diferencial negativo. Perdón, rebobino, ya sea reforzamiento diferencial con reforzamiento positivo o reforzamiento diferencial con reforzamiento negativo. Este último sería como una instancia de CAT. Independientemente de cómo se trabaje eso, la idea es trabajarlo con múltiples estímulos. Una vez que lo trabajas con múltiples estímulos, nos vamos a múltiples contextos. Y una vez que ya está trabajado con múltiples estímulos en múltiples contextos, el entrenamiento con los tutores para evitar que ellos reintegren la, reintegren la fuente de reforzamiento. Primero ya identificamos qué controla el comportamiento. Por ejemplo, supongamos que lo que controla el comportamiento de ladrido en este perro en particular es la atención social, que ladra y lo voltean a ver y le hablan. Ya entrenamos comportamientos alternativos con múltiples estímulos en múltiples contextos y aparte a los tutores los entrenamos para que cuando el perro ladre, lo ignoren, para que ellos mismos no reintegren el reforzador. Esa sería una forma para trabajar ese comportamiento y mitigar la renovación. Ahora, para cosas más específicas, tendríamos que conocer el caso mucho más específico. Para evitar el resurgimiento es un poco más sencillo, por ejemplo. Y es que el programa de reforzamiento que estemos utilizando, utilicemos un desvanecimiento suave. Por ejemplo, si estamos entregando reforzamiento no contingente a cierta tasa, esa tasa no quitarla de madrazo, sino irla desvaneciendo y de manera variable, para evitar que el empobrecimiento induzca resurgimiento. Pero vuelvo a lo mismo, depende del caso.
Muchas Otra gracias. pregunta. Gracias. Dale, dale. Bueno, gracias. Anta Reyes dice que muchas gracias por la presentación, que estuvo increíble, concuerdo con él. Y dice que por otro lado, que si le podrías recomendar literatura para revisar los diferentes diseños de caso único y el tema de evaluación funcional. Uy, claro que sí. Eh, para diseños de caso único, bueno, depende con qué profundidad quisiéramos leerlo, pero hay dos alternativas. Uno, hay un libro de Kasdan, bueno, mucha literatura de Alan Kasdan, que se ha dedicado a mostrar o sea, que se ha enfocado en diseños de caso único. Pueden buscar el nombre, o sea, Alan Kasdan, le van a salir varios libros, los que digan diseños de caso único, single case design, podrían, podrían leerlos. Eso sí, no están enfocados para trabajar con perros, pero la lógica sigue siendo la misma. Podrían, por ejemplo, leer el libro de Applied Behavioral Analysis, es decir, análisis aplicado de conducta, lo que se conoce como la Biblia Blanca, el Cooper, Heron y Howard, y vienen sus secciones de diseños de caso único. También esos son muy ilustrativos. En el caso de animales, no conozco un libro que esté especializado en eso, área de oportunidad. Lo que sí es el artículo que les pasé, bueno, que la imagen que les mostré del artículo hace rato, hacen una reseña de esos diseños y ya enfocados de por qué serían buenos en el trabajo con animales. Y sobre evaluación funcional, la misma dinámica. Sigan esos documentos, suelen venir de la mano. Tenemos todavía una tercera pregunta. Eh, Adelante. igual es de David. Dice, si tienes un perro que presenta gruñidos y mordidas a personas y otros animales, cuando este tiene un alimento, juguete, trapo, etcétera, en su hocico, ¿cómo realizarías una modificación conductual para que este deje de gruñir y morder? Si usa RDA o derivados, ¿cómo logras para que no se presente la resurgencia? A ver, qué bonito, porque eso, como está escrito, pareciera ser que es protección de recursos. ¿Qué es la protección de recursos? Básicamente comportamientos tipificados como agresión, como los que acaba de describir David, que se presentan cuando el perro está con un recurso que se considera valioso. ¿Qué recurso puede ser? El típico suele ser alimento, pero pueden ser juguetes, puede ser algún espacio en particular de la casa, por ejemplo, o incluso pueden ser personas. ¿Cómo se pueden trabajar? Mm, va a depender lo mismo. Aquí la pregunta es, a partir de una evaluación funcional, ver qué está controlando el comportamiento. Probablemente en esos casos, lo que suele controlar el comportamiento es el reforzamiento negativo. ¿Cómo lo sabemos o cómo se suele ver eso? Que cuando el perro emite esos comportamientos, la gente u otros animales lo deja de molestar. Por ejemplo, el perro cuando no los tiene, tú te acercas y es cariñoso, no te ladra, etcétera. O de otros perros no los ataca. Cuando el perro tiene el alimento o el juguete en el hocico o cerca en un plato, y tú te acercas y el perro emite sus comportamientos, lo que tú sueles hacer es alejarte o los otros animales se van. Al hacer eso, la estimulación aversiva termina, ¿vale? Se evita porque será que más bien un caso de evitación, se evita que el recurso, digamos la comida o el juguete, se elimine. Con base en eso, si esa es la función, ojo, si esa es la función, pudiéramos utilizar reforzamiento negativo diferencial de conductas alternativas o conductas incompatibles. ¿Cómo esto se ve? ¿Puedo regresar a la presentación? Claro, 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 claro. Porque no venía preparado, pero tengo un video. Se ve ahí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, supongamos, este perro que está aquí que está en la imagen en grande,
Supongamos que tuviera un tazón de comida, ¿vale? No lo tiene porque este perro ataca a otros perros, pero supongamos que tuviera un tazón de comida. Noten que en la parte de abajo, en el recuadrito, está entrando un perro, ¿sí? Y notaron que cuando el perro entró a la habitación, mi otro perro, el perro, mm, ¿cómo lo llamaríamos? El perro usuario, el perro paciente, empieza a ladrar, empieza a emitir el comportamiento agresivo. En el caso de la protección, por ejemplo, sería pelar dientes, o sea, que te muestre los dientes, levante belfos, erice pelo, se te quede mirando fijamente, o incluso te puede empezar a ladrar. Vale. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la persona de la esquina, ¿va? Ah, ¿lo notaron? Mi perro está ladre y ladre y ladre y la persona de la esquina con el perrito no se va. ¿Por qué no se iría? Porque si se va, estaríamos reforzando el comportamiento de ladrido a partir de que estamos eliminando la estimulación aversiva. Es decir, estamos aplicando reforzamiento negativo. Y no, sí vamos a aplicar reforzamiento negativo, pero no para esta conducta de ladrido. ¿Vieron? Cuando el perrito paciente emitió un comportamiento que era diferente a ladrar, que en este caso voy a ponerlo de nuevo, bajar tantito la cabeza y empezar a olfatear, ese comportamiento, la señora que está en la esquina lo empezará a reforzar con reforzamiento negativo. ¿Cómo es eso? A chingar a su madre, se va. La estimulación aversiva se va, pero se va a través de otro comportamiento que es diferente al de la agresión. Esa es la idea del reforzamiento negativo diferencial de conductas alternativas. Y ojo, las conductas que se están reforzando ahí van encaminadas a desarrollar lo que se conoce como lenguaje canino. Es decir, de manera natural, cuando los perros se sienten incómodos, muestran una serie de patrones de comportamiento, como por ejemplo empezar a olfatear el piso o empezar a lamerse la nariz. Hay perros que por su historia de aprendizaje han aprendido que esos comportamientos nomás valen monda y no les sirven para nada. O hay perros que porque no crecieron con otros perros, porque eso también es bien importante la parte de la crianza, no saben ese tipo de conductas o ese tipo de conductas han sido castigadas. Entonces, empiezan a hacer otros comportamientos y esos comportamientos sí tienen efectos en el ambiente. Por ejemplo, ladrar. Ladrar sí tiene efectos en el ambiente. Lamerse la nariz seguramente en su historia no ha tenido efectos en el ambiente. Por eso ladrar es el comportamiento que se presenta. Ahora, qué es lo que estaríamos haciendo en ese tipo de intervenciones? Primero le enseñaríamos al perro a través de reforzamiento negativo diferencial comportamientos vinculados o que sean diferentes a la agresión, que empieza a olfatear el piso, que voltee la cabeza, etcétera. De manera secundante, le enseñaríamos comportamientos que nos sirvan para tomar los objetos, como por ejemplo un sentado, un comportamiento de suelta con objetos de bajo valor, para que cuando nosotros estemos cerca,
podamos retirar las cosas. Ahora, el punto, por ejemplo, focal de la aplicación de CAT es la distancia. Ahorita ven que la señora estaba lejos del perro. Eventualmente la distancia va a ir acortándose, acortándose, acortándose. Y el perro, para poder terminar con la que se acerque la señora, va a empezar a emitir comportamientos cada vez más diferenciados y que sean diferentes a la agresión. Esta sería como una forma en la cual pudieras trabajar ese tipo de casos. Pero volvemos a lo mismo. Depende. Puede que el comportamiento esté modulado por otras variables, tenga otras funciones, haya elementos, variables disposicionales que lo estén probabilizando en ese contexto. Hay que hacer una evaluación. Muchas gracias, Mr. Tigro. Y increíble ponencia, la verdad estuvo súper interesante. Y este video está padre. No sé, ya, no sé. eh, Bueno, nada más pedían referencias de papers que tengas que tenga una lista de lenguaje canino para comparar, o manuales o textos sobre conducta social típica de perros. Yo, yo les puedo recomendar 3 libros. Es, son bonitos. Uno se llama, eh, es de espérenme, ya que no tengo la presentación, déjenme buscar el nombre. sí, sí. El libro se llama Señales de Calma de Rugal Turid. Lo pueden encontrar como el lenguaje de los perros. Ese libro les puede ayudar a conocer esos comportamientos típicos. Ahora, el súper disclaimer. Recordemos que esos comportamientos también pueden ser o pueden estar son susceptibles de caer bajo control contextual. O sea, no porque en todos los manuales te digan que el perro mueva, por ejemplo, la cola de cierta manera, suele significar que está feliz, significa que en todos los casos lo va a hacer. Pero sí te ayuda, bueno, a nivel poblacional, eso suele significar eso. Pero pues, ya nada más tenemos que confirmarlo en el perro particular. Otro libro que les ayudaría muchísimo. El problema de ese libro es que ese está pensado en un lenguaje muy técnico, pero sí está enfocado en perros. Son los Handbook de entrenamiento canino. A ver, espérenme. Handbook of Dog Training de déjenme, El autor se llama Steven Lindsay. Déjenme lo pongo aquí en el chat. Steven Lindsay. Él tiene 13 manuales que están enfocados al entrenamiento animal, y el manual uno y el manual 2, sobre todo el manual uno, les va a dar un panorama a la gente que quiere saber sobre perros, por ejemplo. O sea, así literal. El primer handbook se llama Adaptación y Aprendizaje. Les va a hablar acerca de perros, fisionomía de perros, fisiología de perros, principios de aprendizaje aplicados en perros. O sea, muy buen manual. El segundo manual es sobre evaluación y sobre algunos problemas típicos que se encuentran en los perros. El tercer manual ya son ¿cómo se llama? De protocolos para trabajar. Ahí sí hay varias cosillas que se podrán mejorar, pero los primeros 2 manuales son muy buenos. Eso sí, cada manual es como de 700 páginas. O sea, sí está muy extenso. Súper, pues muchas gracias. Creo que con esto terminan las preguntas. No sé si quieras agregar algo más.
Y si no, pues igual pusimos en el live que iba a haber al final una sorpresa. Mm, no sé si quieras presentar tú o presento yo la gran sorpresa. Ah, a ver, si quieres, ¿tuviste la oportunidad de hacer la imagen? Claro, te la mandé igual por Messenger. Perdón, es que ahora sí voy nada más a estar, si quieres, pues si puedes presentarla, me das un favorzote. Claro, listo. No sé si ya se ve mi pantalla. Te dejo que des esta gran eh, sorpresa tú. Bueno, no hay mucho que decir. La verdad es que les comentaba a los chicos antes de entrar a live que en estos últimos 3 días pasaron cositas. Quizás cositas fue que me encontré gatos. Me encontré una gata. En esa gata nos enteramos que había tenido una camada, entonces ahí vamos a buscar a su camada y nos encontramos a una camada, probablemente no de esa gata, pero pues una camada al fin y al cabo de unos gatitos. Y pues como buenos samaritanos, agarramos, vamos a llevarlos al veterinario y todo para darlos en adopción y todo fine. Después la vida dijo, creo que te veo demasiado tranquilo últimamente. Procederé a enviarles enfermedades a los gatitos. Y por mala suerte, tenemos a un gatito hospitalizado, tenemos a otro gatito que está enfermo y que, o sea, los dos están enfermos, y su medicación, su hospitalización y todo pues sí nos ha sacado mucho dinero. O sea, sí ha sido muy fuerte lo que hemos soltado en los últimos 2 días. Y pues para poder, ya ni siquiera decir recuperar el dinero, sino para poder seguir pagando el tratamiento del gato, porque ese gato se va a quedar aproximadamente una semana hospitalizado y cada día de hospitalización pues no es gratis. Y tenemos que estar inyectando al otro gatito por 15 días y ya se nos está acabando bien feo el dinero. Queríamos hacer una rifa para poder seguir con el tratamiento de los gatos. Esta rifa, pues estuvimos viendo qué podemos rifar y pues tenemos algunos libros, algunas historietas y también queremos rifar una Nintendo Switch. Esta rifa pues sería para México porque sí estaría difícil enviarle esto a otro país. O si no quieren participar en la rifa, pues también cualquier donación sería bien aceptada. La rifa la vamos a publicar en Psicología en Casa en un ratillo. Y pues muchísimas gracias. No, Igual, pues gracias a ti. perdón, Jen. Igual estamos pensando si podemos rifar algo por parte de Estado Estable y te lo hacemos llegar. Uh. Muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ti primero que nada por tu tiempo. Y como ayer veíamos con el doctor David, pues justo la ética de los psicólogos, ¿no? Como perfil de un psicólogo. Y empezamos con también una buena causa justo para ayudar a los gatitos. Creo que también habla muy bien de nosotros como psicólogos. Y pues creo que con esto cerraríamos. No sé si quieres agregar algo más, pero de momento pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu colaboración y tu entusiasmo por siempre apoyarnos en todo. Te lo habíamos dicho justo al término del seminario. Es muy admirable todo lo que haces, justamente por siempre ayudarnos y siempre tener esta iniciativa de abrir espacios primero que nada gratuitos y donde se formen pues a todos los psicólogos, ¿no? Que puedan tener el alcance de tener a lo mejor tiempo y lo demás en formarse contigo. Es increíble, es muy admirable, te lo agradecemos mucho y pues nada, ojalá que muchas personas participen en esta rifa y pues sí, de parte de Estado Estable ya te estaremos haciendo llegar lo que se llegue a rifar. Muchas gracias. Al contrario, chicos, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí hablando de estas cositas. Este, y también por el apoyo para lo de la rifa. Se los agradezco muchísimo de corazón. Muchas gracias, Tigro.
Pues muchísimas gracias a todos los demás, a los que estuvieron presentes, por sus preguntas, por todo. Y pues yo creo que nos vemos la próxima semana. Tal vez tengamos alguna entrevista por ahí y espero que igual la puedas ver, Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Y esta es tu Hasta luego, casa. chicos. Muchísimas gracias. Que tengan excelente semana. Nos Bye. vemos. Gracias. Hasta luego.